Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Esa noche, el viento aullaba en las colinas de Montana, trayendo consigo la nieve y el silencio. En medio de esta vasta y aislada finca se alzaba la mansión de Jonathan Miles, un multimillonario conocido por su colosal fortuna, pero sobre todo por su soledad. Desde la trágica muerte de su esposa e hijo en un accidente aéreo, había cerrado su corazón al mundo, refugiándose en su inmensa propiedad, rodeado únicamente por sus caballos y sus recuerdos. Alrededor de la medianoche, mientras hacía sus rondas habituales por los establos, notó algo extraño. Una tenue luz provenía del viejo granero abandonado que no había usado en años. Intrigado, tomó su linterna y se dirigió hacia allí, pensando inicialmente que un animal se había refugiado allí. Pero cuando empujó la puerta que crujía, se detuvo. Sobre un fardo de heno, cubierto con una manta con agujeros, dos niñas dormían profundamente, acurrucadas para darse calor. Apenas tenían 8 o 9 años, con el pelo enredado y las mejillas cubiertas de polvo. Una sostenía una muñeca de trapo en los brazos, la otra tenía lágrimas secas en el rostro. Jonathan sintió que se le apretaba el corazón. ¿Quiénes carajos son ustedes?, murmuró, arrodillándose junto a ellos. Las niñas se despertaron sobresaltadas, aterrorizadas. La mayor intentó ponerse frente a su hermana, dispuesta a protegerla. «Por favor, no nos eche, señor», suplicó con voz temblorosa. «Solo queríamos dormir en un lugar cálido. No tenemos a dónde ir». El multimillonario guardó silencio un buen rato. Su parecido era asombroso, no solo entre ellos, sino con otra persona. Alguien a quien había amado, y perdido. Decidió llevarlos de vuelta a la mansión, alimentarlos y llamar a los servicios sociales por la mañana. Pero cuanto más los observaba, más crecía en él una extraña premonición. Unos días después, las pruebas de ADN que había solicitado en secreto acababan de llegar. Jonathan se sentó lentamente en su oficina, con las manos temblorosas. El resultado era claro e indiscutible. Las gemelas eran las nietas de su difunta esposa. Y aún peor. La única chica que pensó que había muerto con ella en el accidente, todavía podría estar viva. La mañana amaneció sobre el valle de Montana entre una espesa niebla dorada. Jonathan Miles, aún con la misma camisa arrugada del día anterior, observaba a través del gran ventanal a las dos pequeñas figuras que jugaban en el jardín nevado. Se reían. Una risa clara e inocente, casi irreal en esta casa donde, durante años, había reinado el silencio del duelo. Los gemelos fueron llamados Emily y Grace. Habían pasado los últimos 3 días en la mansión, abrigados, alimentados y vestidos con abrigos nuevos. Al principio, Jonathan pensó que era solo un gesto temporal, una obligación moral. Pero desde que recibió los resultados de la prueba de ADN, todo había cambiado. Los gemelos llevaban la misma sangre que su difunta esposa, Eleanor. La misma sonrisa. Los mismos ojos gris verdosos, tan raros. No fue una coincidencia. Alguien le había mentido. Jonathan se sentó en su escritorio y cogió la vieja fotografía enmarcada de su esposa. Sonreía, cogiendo de la mano a una niña que parecía tener apenas 5 años, su única hija, Clara, a quien creía muerta en el accidente aéreo 11 años antes. Los equipos de rescate solo encontraron restos y fragmentos de ADN que se creía pertenecían a ambas. ¿Y sí? ¿Qué pasaría si todo hubiera sido una puesta en escena? Su corazón empezó a latir más rápido. Tomó el archivo y lo releyó una vez más. El laboratorio no tenía ninguna duda, los niños eran descendientes directos de Clara Miles. ¿Pero cómo? Clara solo tenía 18 años cuando desapareció. Y los gemelos, hoy, tuvieron 9. Jonathan se levanta bruscamente. «Eso no es posible», murmuró. Una fecha se le impuso, ineludible, la cronología encajaba a la perfección. Clara podría haberlos tenido, poco antes de su desaparición. En la cocina, Marta, la ama de llaves, le servía chocolate caliente a las niñas.
Emily hablaba poco, pero Grace, más comunicativa, relataba sus andanzas con una ingenuidad desgarradora. Mamá solía decir que siempre debíamos portarnos bien. Dijo que volvería, pero nunca regresó. Jonathan, escondido en las sombras del pasillo, sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó Marta suavemente. Clara, respondió Grace. Clara Miles. La taza que sostenía la ama de llaves se hizo añicos en el suelo. Jonathan dio un paso atrás, sin aliento. Esa noche, sin poder dormir, bajó al sótano donde guardaba viejas cajas de cartón selladas desde el accidente. Abrió una con manos temblorosas. Dentro había expedientes de seguros, fotos y un objeto que no había visto en 11 años, el diario de Clara. Al pasar las páginas amarillentas, descubrió notas escritas apresuradamente. No puedo decirles la verdad. Mamá me ruega que huya. Alguien nos amenaza. Si algo me pasa, quiero que papá sepa que lo amo. Jonathan sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Eleanor, su esposa, lo sabía. Ella sabía que su hija estaba en peligro. Apretó el cuaderno contra su pecho, con la mirada fija. Y por primera vez en años, prometió que no se detendría hasta descubrir qué había sucedido realmente. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de seda de la oficina, pero Jonathan no había dormido. Unas ojeras le hundían el rostro, y su mirada, antes fría e impenetrable, parecía atormentada. Sobre su escritorio, el diario de Clara permanecía abierto hasta la última página, aquella donde las palabras temblorosas decían: Mamá me ruega que huya. Alguien nos amenaza. Esas palabras seguían dando vueltas en su mente. ¿Quién los amenazaba? ¿Por qué Eleanor, su esposa, no le había dicho nada? Y sobre todo, ¿cómo había sobrevivido su hija Clara al accidente que todos creían fatal? En el gran salón de la mansión, los gemelos jugaban con un perro viejo de la finca. Emily, la más reservada de los dos, solía observar a Jonathan disimuladamente. Él percibía en su mirada una tímida curiosidad, casi un reconocimiento instintivo. Este vínculo de sangre, aunque ignorado, ya parecía decir mucho. Después del almuerzo, Jonathan le preguntó a Marta: ¿Puedes traerme las pertenencias de Eleanor? Todo lo que guardamos después del accidente. La ama de llaves dudó, sorprendida. Señor, hace años que no abre estas cajas fuertes. ¿Estás seguro? Sí. Creo que mi esposa me ha estado ocultando algo. Y quiero averiguar qué es. Unas horas después, en la habitación más apartada de la mansión, colocó ante él un viejo arcón de caoba. Las iniciales CM estaban grabadas en la tapa. Lo abrió lentamente. En el interior, los recuerdos de toda una vida, las joyas de Eleanor, un cuaderno de dibujo, una bufanda perfumada, y, deslizado entre dos libros, un sobresellado con cera roja. Su corazón empezó a latir más rápido. Inmediatamente reconoció la elegante letra de su esposa. En el sobre, solo una frase. Solo abrir si el dolor se vuelve insoportable. La abrió con cuidado y desdobló la carta. El aroma del papel viejo se mezclaba con el perfume que antaño llevaba. Las palabras, escritas con mano temblorosa, parecían venir del más allá. Mi querido Jonathan. Si estás leyendo esta carta, significa que la mentira a la que te conduje se ha vuelto demasiado pesada de soportar. Clara, no está muerta. Tuve que hacerlo desaparecer para protegerlo. Un hombre poderoso quería silenciarla. Sabía algo que ella había descubierto, algo que habría destruido su imperio. No pude luchar contra él. Así que organicé su escape, y fingí su muerte. Si alguna vez encuentras a sus hijos, protégelos como una vez me protegiste a mí. Y perdóname. Leonor. Jonathan se quedó paralizado, incapaz de moverse. Se le hizo un nudo en la garganta. Dios mío, Eleanor, ¿qué has hecho?, murmuró. Todo se derrumbó de golpe, los años de duelo, la soledad, el dolor que creía comprender. Clara había estado viva.
Y Eleanor la había escondido para salvarla. ¿Pero de quién? Se levantó bruscamente y agarró su teléfono. Marta, llamó. Sí, señor. Encuéntrame todo lo que puedas sobre los socios comerciales de mi esposa antes de su muerte. Todos los nombres, todas las empresas. Alguien, en algún lugar, sabe que estaba protegiendo. Luego, echando una última mirada a los gemelos que reían afuera, juró para sí mismo en silencio. Encontraré a mi hija. Y destruiré a quien la obligó a desaparecer. La lluvia tamborileaba contra las ventanas de la mansión como si intentara ahuyentar los últimos vestigios del verano. Jonathan, con el diario de Clara abierto en su regazo, hojeaba cada página en busca de una pista, un nombre, una dirección, una frase que lo guiara. Se sentía como un detective torpe en la casa de su propia vida. Entre las notas garabateadas, se desprendió una hoja doblada. La desdobló. Era una fotografía amateur, amarillenta por los bordes. Mostraba a Clara, sonriendo, apoyada contra una pared de ladrillos, con una mano entrelazada con la de un hombre al que no reconoció de inmediato. El hombre tenía el rostro demacrado, mirada penetrante y una cicatriz diagonal en la mejilla derecha que distorsionaba ligeramente su sonrisa. Jonathan sintió que se le helaba la sangre. Ese rostro despertaba una vieja inquietud, como una pieza musical que uno cree reconocer sin poder nombrar al compositor. Al pie de la foto, Clara había escrito, con letra apresurada, V, no hables. V. 20 posibilidades se agolparon en su mente, pero solo una se le ocurrió con fuerza, Víctor Langford. Un nombre que había oído una vez, susurrado en reuniones, un discreto colaborador en los asuntos de Eleanor. Un hombre que había amasado su fortuna en la sombra, capaz de transacciones silenciosas y amenazas cuidadosamente formuladas. Inmediatamente fue a la biblioteca y recuperó de los archivos los antiguos contratos firmados a nombre de Eleanor Miles Enterprises. Las páginas estaban llenas de cifras y cláusulas, pero un nombre se repetía como una mancha indeleble, Langford Holdings, Víctor Langford, director general. Jonathan finalmente recordó, un altercado público, años atrás, entre Eleanor y un inversor excesivamente agresivo. Se había descrito como una disputa financiera. Nadie le dio importancia. Eleanor lo había gestionado con cautela, el rumor se había acallado y la vida había seguido adelante, hasta que todo cambió. Tomó una foto del hombre al teléfono, comparándola con la silueta que había visto en un reportaje antiguo sobre Víctor. Los rasgos coincidían. La cicatriz también. El rompecabezas estaba adquiriendo una forma siniestra. Víctor Langford no era solo un caso, podría ser la razón de la desaparición de Clara. Marta, murmuró, llama a la agencia privada. Encuéntrame todo sobre Víctor Langford, viajes recientes, socios, dirección. Y no le digas a nadie que estoy involucrado. La criada, acostumbrada a los ánimos alterados por el dolor de su patrona, asintió, pero sus ojos delataban miedo. En el pasillo, Emily pasó trotando, con una muñeca en la mano. Levantó la vista y, sin entender, dijo: Papá dice que tenemos un abuelo malo. Jonathan sintió un pellizco, aún no pensó. No antes de tener pruebas. La noche cayó como un manto. Llamó a su abogado, solicitó cheques discretos y citó al exinvestigador privado que solía contratar para asuntos menos sentimentales. La información era escasa, cuidadosamente filtrada. Víctor Langford era un hombre cauteloso cuyo imperio abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología médica. Pocos registros públicos, muchas cuentas en el extranjero y, lo que le dio escalofríos a Jonathan, rumores de soluciones definitivas para quienes se interponían en su camino. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras llenaba nuevos papeles, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Deja de cavar. Lo que está enterrado, enterrado debe permanecer. Al final del texto, nada, ni número ni firma. Solo una advertencia. Jonathan colgó el teléfono, con el corazón apesadumbrado, pero con una determinación más firme que nunca. Se levantó, tomó la foto de Clara y la miró por última vez. La niña sonreía,
una sonrisa que apenas había visto en años, inocente y confiada. La guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la ira reemplazaba su parálisis. Encuéntralo, dijo en voz baja, como una promesa hecha a sí mismo y a aquellos a quienes protegía. Y que se haga justicia. En ese preciso instante, en el granero, alguien escuchó tras la puerta. Un susurro, un movimiento. Alguien supo que Jonathan había encontrado la fotografía. Y la noche, cómplice, se cerró sobre secretos que muchos deseaban mantener enterrados. A la mañana siguiente, Jonathan ya no podía quedarse en la mansión. La sombra de Victor Langford se cernía sobre cada habitación, cada pasillo, e incluso sobre la risa inocente de los gemelos. Decidió regresar al granero, donde todo había comenzado, el lugar donde encontró a Emily y Grace dormidas. Presentía que aún lo esperaban pistas olvidadas. El granero, antaño olvidado y polvoriento, tenía algo extrañamente intacto. El viento silbaba entre los tablones, haciendo que los rayos de luz danzaran sobre las pacas de heno. Jonathan se agachó cerca de las cajas que no había abierto los primeros días, observando las manchas de polvo y las huellas antiguas. Fue entonces cuando se dio cuenta, un pequeño cofre de metal, medio oculto bajo una manta rota. La cerradura estaba oxidada, pero con un poco de persistencia, logró abrirlo. Dentro, encontró documentos y fotografías cuidadosamente doblados, cartas amenazantes, pruebas de transacciones ilegales y un cuaderno. El cuaderno estaba escrito a mano con mucha prisa, con garabatos y frases apresuradas. Jonathan reconoció de inmediato la letra de su esposa. Si alguien lee esto, debe proteger a mis hijas. Victor Langford, no perdona. El cuaderno también contenía un mapa detallado de los movimientos de Clara antes de su desaparición, direcciones ocultas e incluso instrucciones sobre cómo proteger a Emily y Grace. Todo estaba cuidadosamente codificado para que nadie más lo entendiera. Mientras examinaba los documentos, Jonathan oyó un ruido a sus espaldas. Se giró bruscamente. La puerta del granero se movió ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. Pero no había nadie. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien había estado vigilando este lugar. ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué no habían llevado binoculares? Se agachó y examinó el suelo. Las huellas conducían a un viejo túnel, un pasadizo secreto bajo el granero que nunca había visto. Jonathan sintió que el corazón le latía más rápido. El granero no era solo un refugio temporal para las gemelas, era un santuario diseñado por Eleanor para proteger a su hija y a sus futuras nietas. Sacó su teléfono y llamó a Marta. Prepara la mansión. Vamos a trasladar todo esto y asegurar el lugar. Señor, ¿y las niñas? Preguntó preocupada. Se quedan conmigo, respondió Jonathan con firmeza. Son demasiado importantes. Nadie debería hacerles daño. Mientras subía la cuesta hacia la mansión, Jonathan reflexionó. Eleanor lo había planeado todo para asegurar la supervivencia de sus hijas. Había preparado los escondites, los mensajes codificados e incluso los documentos que acreditaban la identidad de las niñas. Pero algo aún se le escapaba, ¿estaría Clara realmente viva en algún lugar? ¿Y si seguía en peligro, quién podría encontrarla antes que Víctor? Esa noche, Jonathan permaneció despierto en su oficina, con el cuaderno de su esposa abierto. Cada palabra, cada instrucción, cada secreto parecía susurrarle al oído. No dejes que nadie les haga daño. Aunque eso signifique luchar contra el mundo entero. Y en algún lugar, entre las sombras, alguien observaba la mansión desde el bosque. Una sonrisa fría y calculadora iluminó su rostro. Victor Langford ahora sabía que Jonathan había encontrado el granero. Y no dejaría que este descubrimiento quedara impune. La niebla matutina se aferraba a los árboles de la finca Miles, dándole a la mansión la apariencia de una fortaleza olvidada. Jonathan, sentado en su estudio, examinaba con atención los archivos que había recuperado del granero. Los documentos revelaban no solo amenazas pasadas, sino también los movimientos recientes de Victor Langford. Ahora sabía que el peligro estaba cerca.
De repente, sonó el teléfono. Era un desconocido. Respondió con cautela. Estás jugando un juego peligroso, Jonathan. Los niños no te pertenecen. Déjalos o te arrepentirás. La voz era fría, metálica y carente de emoción, sin dejar lugar a dudas. Jonathan sintió que se le cerraba el puño. Colgó el teléfono y respiró hondo. Esta era la primera amenaza real y directa. Víctor Langford acababa de actuar. Unas horas después, mientras Jonathan inspeccionaba la seguridad de la mansión, vio un coche negro detenerse al final del camino de entrada. Dos hombres trajeados, claramente al servicio de Víctor, se bajaron. La finca, a pesar de su vasta y aislada apariencia, no era impenetrable. Jonathan ordenó a Marta y a las gemelas que se quedaran en la oficina de seguridad de la mansión y cerró todas las puertas con el sistema que había instalado tras el accidente. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres lanzó un pequeño objeto por encima de la valla. Jonathan lo atrapó, era un globo con un mensaje. Lo abrió con cuidado y leyó las palabras escritas con marcador negro. No deberías hacer de padre. Deja de lado tu curiosidad. El mensaje no dejaba lugar a dudas. Víctor sabía que Jonathan conocía su secreto. Y usaba el miedo para intimidar. Jonathan sintió que una ira latente crecía en su interior. Sabía que Víctor Langford no era un hombre al que subestimar. Pero también sabía una cosa, jamás abandonaría a las gemelas. Estas niñas eran el último vestigio vivo de su hija Clara. Y haría lo que fuera por protegerlas. Contactó al ex-investigador privado Michael O'Connor para monitorear toda la actividad en la mansión e investigar a Víctor. Empezó a formular un plan estratégico, asegurar la propiedad, proteger a las niñas y, sobre todo, descubrir dónde Víctor había escondido a Clara si aún estaba viva. Caía la noche. Emily y Grace se habían quedado dormidas, abrazadas a sus peluches. Jonathan estaba sentado junto a la ventana, observando el bosque que bordeaba la propiedad. El haz de luz de un reflector a lo lejos atravesaba los árboles, una advertencia silenciosa. Víctor Langford quería marcar su territorio, recordarles a todos que podía atacar en cualquier momento. Jonathan apretó los puños. Su voz, baja pero firme, resonó en la habitación vacía. Si quieres jugar, Víctor, pues juega. Pero te advierto, no me rendiré. Y en algún lugar, entre las sombras, una fría carcajada le respondió, invisible pero amenazante. La guerra acababa de comenzar. La tensión en la mansión Miles era palpable. Jonathan sabía que mantenerse a la defensiva no sería suficiente. Víctor Langford había dado el primer paso, y cada minuto perdido ponía en peligro a Emily y Grace. Tenía que actuar, y rápido. Al amanecer, Jonathan llamó a Michael O'Connor, el exdetective privado, a la biblioteca. Michael, dijo, dejando el cuaderno de Eleanor sobre la mesa, necesito que entiendas algo, estas chicas, son el último eslabón con Clara. Y Víctor Langford está dispuesto a todo para recuperarlas. Michael asintió. Conocía a Víctor por su reputación. Inteligente, metódico, implacable. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Michael. Jonathan desplegó un mapa de la propiedad y señaló varios lugares, el granero, el túnel secreto, la oficina segura y otros escondites que Marta había estado preparando durante años según las instrucciones de Eleanor. Usaremos sus escondites contra él. Víctor cree que somos vulnerables aquí, pero podemos convertir la mansión en una trampa. Si queremos recuperar a Clara o protegerla, debemos anticiparnos a cada uno de sus movimientos. Durante todo el día, Jonathan y Michael aseguraron la propiedad, cámaras de vigilancia ocultas, sofisticados sistemas de alarma y pasadizos secretos reforzados. Los binoculares se colocaron en un apartamento temporal en el sótano, fuera de la vista, bajo la supervisión de Marta. Pero Jonathan sabía que tenía que ir más allá. Tenía que atacar donde Víctor no lo esperaría, en sus asuntos, sus secretos, su reputación. Contactó discretamente con los colaboradores de confianza de Eleanor y restableció una red de información que ella había preparado meticulosamente, documentos financieros comprometedores,
pruebas de transacciones ilegales y archivos que demostraban amenazas pasadas. Todo esto podría usarse como palanca contra Víctor. Esa noche, Jonathan se situó junto a la ventana de su oficina, observando la oscuridad que rodeaba la finca. Un ligero movimiento en el bosque le llamó la atención. Discretamente activó uno de los detectores de movimiento y vio una figura acercándose, un dron sobrevolando la finca. Víctor estaba probando el sistema de vigilancia. Jonathan sonrió, frío y decidido. Ahora te toca a ti, Víctor, murmuró. Pero recuerda, conozco tus secretos. Y por cada amenaza que envíes, te demostraré que tenemos ojos en todas partes. En ese momento, un paquete deslizado por debajo de la puerta le llamó la atención. Un sobre sin nombre. Jonathan lo abrió, dentro, una foto de Clara de niña, sonriendo, acompañada de una nota garabateada. Si quieres volver a verme con vida, encuéntrame antes que él. Jonathan sintió un escalofrío. La habitación estaba en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Víctor Langford había ido más allá de lo que imaginaba. Clara no solo había desaparecido, seguía retenida en algún lugar. Así que eso es todo, pensó. La verdadera cacería comienza ahora. Jonathan se quedó frente al mapa detallado que había acumulado a lo largo de los días. Cada nota, cada dirección, cada transacción de Víctor Langford formaba una red compleja, un verdadero laberinto. Encontrar a Clara sería una tarea difícil. Víctor nunca dejó rastro y cada pista parecía convertirse en una trampa. Con Michael a su lado, Jonathan comenzó analizando las actividades recientes de Víctor. Sus inversiones recientes no eran las típicas de negocios comunes. Edificios abandonados, almacenes aislados, zonas rurales remotas, todo apuntaba a escondites, refugios donde podría retener a Clara o, peor aún, asegurarla para sus propios fines. Nos está jugando como un maestro del ajedrez, murmuró Michael. Cada movimiento está calculado para que siempre estemos una casilla por detrás. Jonathan asintió, con el rostro tenso. Así que es hora de jugar su juego. Pero a mi manera. El primer lugar que visitaron fue un antiguo almacén a las afueras de la ciudad, identificado gracias a las transacciones financieras de Víctor. Jonathan y Michael llegaron de noche, moviéndose entre las sombras. Había numerosas cámaras, pero gracias a los sistemas de Eleanor y a la información que habían recopilado, pudieron desactivar los dispositivos sin alertar a nadie. Dentro reinaba la oscuridad. Jonathan sentía una tensión casi palpable. Las paredes estaban cubiertas de mapas, planos y notas garabateadas por Víctor. En una pizarra, varias caras estaban rodeadas por un círculo rojo. Y en el centro, un nombre recurrente, Clara Miles. Así que sabe que estamos buscando, murmuró Michael. Una voz fría resonó detrás de ellos. Te estaba esperando. Jonathan se giró y vio una figura en las sombras. Un hombre alto y delgado, de mirada penetrante y una cicatriz en la mejilla derecha, Víctor Langford. Su sonrisa era cruel, satisfecha. ¿De verdad crees que puedes vencerme?, preguntó Víctor, avanzando lentamente. Todo lo que encuentres se regirá por mis reglas. Jonathan sintió que una furia fría lo invadía. Clara, es mi hija. Tus reglas no importan, Víctor. Ella saldrá de este laberinto. Víctor se rió, un sonido que resonó como metal chirriante. Así que prepárense. Este laberinto es mi creación. Y no todos los que entran salen ilesos. Jonathan comprendió entonces la magnitud de la batalla. Ya no se trataba solo de proteger a los gemelos, tenía que enfrentarse directamente a Víctor, desbaratar sus trampas y encontrar a Clara antes de que fuera demasiado tarde. Antes de partir, Jonathan anotó cada detalle en un cuaderno, las pistas dejadas, las posibles trampas, los patrones de los movimientos de Víctor. Sabía que esta parte no solo sería física, sino también intelectual. Miguel, dijo, debemos pensar como él, y estar preparados para atacar donde menos lo espera. La noche envolvió la ciudad, y en las sombras, Víctor observaba. Con una sonrisa maliciosa en los labios, sabía que el juego apenas comenzaba.
La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, inundando las calles e intensificando la tensión. Jonathan y Michael llevaban 2 días de vigilancia, siguiendo las pocas pistas dejadas por Víctor. Cada movimiento parecía calculado, cada silencio cargado de amenaza. Pero finalmente tenían una pista, un almacén aislado en las afueras, marcado por transacciones inusuales. Jonathan avanzó con cautela, con las gemelas aún a salvo dentro de la mansión. Sentía el peso de cada decisión, un paso en falso y Clara, si seguía con vida, podría estar en peligro. Fuera del almacén, observó la zona, guardias apostados, cámaras y un pequeño vehículo negro en las sombras. Víctor no había dejado nada al azar. Ya está aquí, murmuró Jonathan. Prepárense. Michael asintió. Ambos entraron en silencio por una trampilla lateral, deslizándose en la oscuridad. Dentro, el lugar era un auténtico laberinto, jaulas de metal, pasadizos secretos y carteles con notas codificadas. Entonces, en una habitación en penumbra, Jonathan vislumbró una figura temblorosa, pero reconocible al instante. «¡Clara!», exclamó. La joven levantó la vista con incredulidad, como si creyera estar soñando. Jonathan corrió hacia ella y la abrazó, sus lágrimas eran una mezcla de alivio y rabia. «Papá, sabía que vendrías», murmuró Clara. Pero la alegría duró poco. Una voz escalofriante resonó tras ellos. Demasiado tarde. Víctor Langford apareció en la entrada, acompañado de varios hombres armados. Su cruel sonrisa no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones, no se rendiría tan fácilmente. Jonathan se levanta y coloca a Clara detrás de él. «Nunca volverás a tocarla, Víctor». «Nunca». Víctor se burló. «Ah, pero debo decir que insististe». «Muy insistente». Lástima que no fuera suficiente. Entonces comenzó un intenso enfrentamiento. Jonathan y Michael usaron todos los pasadizos secretos y distracciones para neutralizar a los guardias uno por uno, siguiendo los planes de Eleanor. Clara, incluso asustada, demostró una resiliencia impresionante, conocía algunos de los escondites y pasadizos que su madre había planeado para protegerlos. Tras un tenso enfrentamiento, Jonathan logró aislar a Víctor en una habitación, atrapándolo sin posibilidad de recurso. «Se acabó, Víctor». «Olvídalo», dijo con voz gélida. Víctor, al darse cuenta de que había perdido, intentó un último farol. «Crees que has ganado, pero volveré». Jonathan lo miró fijamente. «Mientras yo viva, nunca tocarás a mi familia». Al día siguiente, la finca Miles volvió a la calma. Clara había regresado, sana y salva, y Emily y Grace jugaban en el jardín, sus risas parecían borrar todas las penas del pasado. Jonathan sostenía a su hija en brazos, apretando a las gemelas contra él. Eleanor, a través de sus notas y su cuaderno, había guiado a Jonathan hasta allí. Su plan había funcionado, su familia estaba protegida y Víctor Langford había sido neutralizado, al menos por el momento. Jonathan miró hacia el cielo sobre las colinas, el sol naciente iluminaba la nieve derretida. Sobrevivimos en las sombras, pero ahora somos libres. Y nadie nos separará jamás. La mansión, antaño símbolo de soledad y duelo, se había convertido de nuevo en un hogar. Y para Jonathan, Clara, Emily y Grace, cada risa resonaba como una promesa, el pasado había quedado atrás, el futuro finalmente estaba en sus manos.